nuevamente estamos acá reunidos en este discipulado general llamado catartizo. La palabra catartizo es perfeccionamiento. Dice la palabra en Efesios capítulo 11. La gloria sea para Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, nosotros estamos buscando en este tiempo, a través de este discipulado general, formar a los próximos que van a estar en los lugares de liderazgo, los próximos ministerios, las próximas generaciones. Nosotros, como somos un ministerio apostólico, nosotros pensamos en las generaciones futuras. Nosotros no tenemos la mirada puesta en el ahora, sino en el mañana. Amén. Y aunque nosotros estamos consolidando apenas, creemos que tenemos que sembrar las bases del futuro. Y las bases del futuro se forman a través de los próximos ministerios. Gente como ustedes que están acá, que tienen un llamado que a lo mejor ahorita no se ha manifestado, pero que en el tiempo se va a manifestar. Y cuando esto se manifiesta, usted tiene que tener una base. Amén. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la santidad. Santidad. Vamos a conocer este tema. Y es un tema que me voy a llevar varias semanas. Esta va a ser la primera parte. Santidad, primera parte. Porque es un tema vital para la iglesia. Es un tema vital para usted. Vamos a conocer por qué es necesaria la santidad y qué tiene que ver la santidad en nuestras vidas, cómo la recibimos, de dónde se forma y por qué es tan necesario en estos tiempos. Yo quiero que vayamos en este correlativo y vayamos aprendiendo, porque esto es vital. La palabra de Dios dice santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces ya entendemos de antemano que la santidad es necesaria para poder ver a Dios, o sea, para poder irse con el Señor y para mientras nosotros estemos acá en la tierra le podamos ver. O sea, cuando hablamos de ver, obviamente nos referimos a una hipérbole, porque nadie puede ver a Dios, o a un símil, porque nadie puede ver a Dios, pero cuando digo ver, o sea, es que yo vea su obra en mí. Ejemplo, decir que yo veo a Dios en mi familia, es que mi familia está en paz, está la bendición de Dios en mi casa. Yo veo a Dios en mis finanzas porque Dios corresponde, prospera y bendice. Yo veo a Dios en mi vida porque Dios me sana. Entonces, ver a Dios no es verlo cara a cara, sino ver su obra en mi vida. ¿Cuántos entienden? Entonces, quiero empezar en esta hora hablando de lo que es la santidad. Para hablar de santidad, la palabra santidad viene de una palabra inicial que es santo. O sea, santidad viene de la palabra santo. Cuando nosotros hablamos de santo, santo es el atributo o uno de los atributos principales de Dios. Entonces, entendamos un momento qué es la palabra santo. Nosotros decimos que Dios es santo. El libro de Apocalipsis dice que Él es 3 veces santo. Santo, 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 dicen los querubines en el libro de Apocalipsis cuando adoraban al Señor, cuando los ancianos derramaban, dice, sus coronas delante de Él, y los ángeles cantaban santo, santo, santo. Entonces, la palabra santo es una palabra hebrea que se escribe Kadash. Y la palabra santo, Kadash, significa, escuche, ser limpio. Escuche esto: ser limpio, ser puro, apartarse, sí, consagrar, una palabra que en este ministerio tiene mucho peso, y dedicar, también se conoce como purificar. Cuando usted dice santo, que algo es santo, usted entiende que está limpio, usted entiende que es puro, y usted entiende que está apartado, consagrado, dedicado, purificado. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es santo, estamos hablando de que tenemos un Dios puro. En Él hay pureza. ¿Usted entiende eso? Tenemos un Dios limpio, un Dios que no se contamina, que está libre de contaminación. Entonces, cuando usted entiende esto, usted comprende que la naturaleza de Dios es la santidad.
O sea, no hay contaminación en él. ¿Qué pudiésemos llamar nosotros contaminación? Contaminación llamamos nosotros pecado. Lo contrario a estar limpio es estar sucio. Cuando una persona se dice que está en pecado, se entiende que está sucia, o sea que no está pura. Y todo aquello que no está puro, entienda esto, no puede entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Mire esto, atención acá. Imaginémonos a Dios como el sol. Imagínese usted el sol. El sol es la, vamos a llamarlo el astro, o es la formación que emana la mayor cantidad de fuerza y de poder en toda la creación, en todo el universo. La tierra tiene la separación ideal del sol para que no se desintegre. Mientras los objetos están más cerca del sol, los objetos son alcanzados por ese calor y los objetos empiezan a ser desintegrados. Si nosotros vemos a Dios como el sol, diríamos que esa irradiación sería la gloria de Dios. Y mientras nosotros estamos más cerca de la gloria de Dios, esa gloria va a ir rompiendo y va a ir desintegrando todo. Ahora, para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios, nada que no sea de la misma naturaleza o que tenga la misma esencia, que en este caso es la santidad, puede acercarse a Dios, porque de lo contrario empieza a desintegrarse. Cuando yo estoy sucio, cuando el hombre está sucio, cuando el hombre es impuro, no puede acercarse a Dios porque Él es santo. La naturaleza del hombre es corrompida. Desde que Adán cae, desde que Adán peca, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, él pasó de una condición de pureza a una condición de impureza. De una condición de santidad, atención acá, a una condición de insantidad, pudiéramos llamarlo de impiedad, de algo que no es santo. Entonces, mírenme acá un momento. En el libro de Éxodo, nosotros empezamos a ver cómo el Dios Santo empieza a manifestarse con el hombre. Y empieza a enseñarle al hombre que si la condición es pecaminosa, si la condición es impura, nosotros no nos podemos acercar a Dios. Usted ve en Éxodo capítulo 3, del 2 al 5, la experiencia donde Moisés estaba en el campo, y dice que él a lo lejos vio una zarza o un árbol que estaba encendido en fuego, pero que lo más extraño era que estaba encendido en fuego pero no se consumía. Dice la palabra del Señor en Éxodo 3, capítulo 3, verso 2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza no se consumía. O sea, Dios se manifestó en fuego. Y vemos el ejemplo que yo le enseñé de que así como el sol es fuego, el fuego quema. La gloria de Dios, la presencia de Dios es santa, y esa presencia quema todo objeto o todo elemento. Entonces dice, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. Porque Moisés estaba viendo una zarza que estaba incendiándose, pero lo tremendo de eso era que la zarza no se consumía. Porque como Moisés estaba en el desierto, era normal que usted en el desierto viera un árbol quemándose, porque las altas temperaturas hacían que eso sucediera. Pero lo tremendo de esa zarza era que esa zarza ardía, pero no se consumía. O sea, el fuego estaba, pero la zarza, vamos a llamarlo, el mismo árbol no se desintegraba. Normalmente usted somete las cosas al fuego y eso se desintegra, pero ese fuego era distinto, porque era un fuego que purificaba. No sé si me explico. Ahora dice: y veré esta gran visión. ¿Por qué causa?
la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. ¿Qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa, o tierra santa es. Entonces ahí vemos algo. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que no se acercara? Porque la condición de Moisés era una condición de pecado. Después de la caída de Adán y de Eva, todos los seres humanos estamos caídos. No tenemos acceso a la presencia de Dios. Estamos impuros. Nuestra condición es de pecado. No hay ningún hombre, ninguna mujer que porque se porte bien o porque haya hecho muy buenas obras puede acercarse a Dios. Tiene que ser primero purificado. Y mire que el Señor le dice: no te acerques, porque si te acercas te vas a quemar. Si te acercas, mi gloria, que es santa, te puede destruir, porque la gloria santa de Dios destruye todo lo que no está en esa misma condición. Y él le dice: quita tu calzado, en representación de que el calzado ahí representa aquello donde él se soportaba para poder andar en esta tierra. Usted sabe que de hecho el hebreo tenía la costumbre y Jesús le lavó los pies a los discípulos, porque el hombre cuando camina, normalmente los pies se ensucian por el barro, por la arena, y esto más que todo en aquellos tiempos que no habían calles. Entonces normalmente se entiende que cuando los pies están sucios, eso me habla de una vida caminada, contaminada. Y le dice: quítate esos calzados que tienes ahí. O sea, santifícate, le estaba diciendo. O sea, vuélvete a la condición a través de la cual yo estoy para que te puedas acercar. Porque si te acercas en una condición contraria, lamentablemente mi gloria te va a matar. Eso era lo que no quería el Señor. Entonces, entendamos que santo tiene que ver con limpio, tiene que ver con puro. Nuestro Dios es santo porque nuestro Dios no admite pecado. Amado, escuche. El pecado es la condición de vida de un individuo que le hace ser expulsado de la presencia de Dios, cortado. Todo lo que está en pecado inmediatamente tiene que morir, porque no puede soportar la gloria de Dios. Ahora escuche esto. Como el Señor sabía estas cosas, de que el hombre por sí solo no podía estar en la presencia de Él, el Señor instauró leyes en el Antiguo Testamento para poder enseñarle al hombre a purificar su vida y de esta manera poder llegar, entre comillas, vamos a llamarlo, a acercarnos al Señor. Por eso el Señor establece, cuando levanta a la nación de Israel, Él establece leyes que están documentadas en un libro llamado Levítico. Y yo hoy le voy a hablar un poco acerca del libro Levítico para que usted lo entienda, porque es necesario entender qué es o por qué el Señor levantó leyes levíticas para poder nosotros purificarnos. Dios establece leyes para que el hombre se pueda purificar a través de estas leyes, valga la redundancia, pero escúcheme, temporalmente. En las clases anteriores hablamos lo siguiente, escuchen. Hablamos de que las leyes fueron colocadas por Dios y la ley te decía lo que tú tenías que hacer para purificarte, pero la ley no te ayudaba a ti a purificarte. No sé si me explico. Entonces, usted tenía que cumplir una ley, pero esa misma ley en sí no te ayudaba a ti a cumplirla. Porque es que la naturaleza suya y la naturaleza mía siempre va a estar inclinada al pecado. Entonces, pero aún así el Señor estableció leyes. Y yo le quiero hablar un poco acerca del libro de Levítico para que me entienda algo. Y vamos a desembocar en el final de esta enseñanza algo que le va a bendecir tremendamente. Quédese ahí hasta el final para que vean. Entonces, para poder nosotros permanecer en su presencia sin ser, escuche, destruidos por su gloria, teníamos que estar purificados. Al día de hoy sigue siendo así, pero en otra condición, y ya se la voy a explicar. En aquel tiempo, entonces el Señor dijo: voy a crearle leyes a ellos para que ellos las cumplan, se purifiquen y yo pueda descender y habitar en medio de ellos a través de un tabernáculo, a través del arca del pacto, y ellos no sean destruidos cuando mi presencia baje, porque mi presencia baja y destruye todo lo que tiene que ver con impureza. Todo lo que no sea puro queda destruido.
Entonces, el libro de Levítico, en este libro se presentan básicamente tres formas que Dios estableció para que el pueblo se purificara. Escuchen, tres formas básicas que Dios estableció para que el pueblo se purificara. Este libro se divide en tres ramificaciones principales, más o menos, para que usted me entienda. Primero, en los rituales de purificación. El Señor en el libro de Levítico le enseñó al pueblo que a través de ciertos rituales ellos podían purificarse. Esos rituales involucraban muchos sacrificios de animales y guardar días festivos. O sea, en el libro de Levítico explica cómo era el sacrificio que tenía que hacerse para poder expiar el pecado. Nosotros hablamos acá en las clases pasadas de lo que era la expiación, y al final le voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero entonces el libro de Levítico enseña los rituales que el pueblo tenía que hacer, o sea, los sacrificios, qué tipo de sacrificio tenía que hacer conforme al pecado para que éste justificara o le justificara delante de Dios. También les inducía a guardar ciertos días sagrados para que a través de guardar estos días sagrados ellos también pudiesen agradar al Señor, como es el caso del Shabbat y todas las fiestas del Yom Kippur, del Yom Teruah, de todas las fiestas y las celebraciones, las fiestas del pan sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, que en otra ocasión le vamos a enseñar. Entonces, la segunda división del libro de Levítico habla acerca de la purificación de los sacerdotes, porque usted sabe que Dios instauraba sacerdotes para que ellos ministraran ante la presencia de Dios por el pueblo. Entonces, en este libro, aquí los sacerdotes os muestra cómo se ordenaban estos sacerdotes que Dios designó para poder entrar en la presencia de Dios a favor del pueblo. Yo le hablaba que en aquel tiempo había un tabernáculo que tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y que en el lugar santísimo solamente entraba un sacerdote y él tenía que estar purificado. Ahí en Levítico habla acerca de la purificación de ese sacerdote. O sea, qué características tenía que tener ese hombre para ser sacerdote y poder entrar en la presencia de Dios y poder habitar en esa presencia sin ser destruido. Y también habla, en esa misma parte de los sacerdotes, hablaba de los altos estándares que estos tenían que tener. O sea, la vestimenta que tenían que tener, toda la ornamentación, toda la condición, tanto interna como externa, para que cuando ellos entraran, la gloria de Dios descendía y ellos no murieran fulminados por causa de la gloria de Dios. Y la tercera parte que habla, escuchen, que habla el libro de Levítico, me habla acerca de las leyes de pureza. Y ahí me abarca a todo el pueblo, las leyes de pureza. En esas leyes de pureza, atención acá, habla acerca de todas las, lo que determinaba si una persona estaba pura o impura, si era limpia o estaba sucia delante del Señor. Esas listas o esas leyes de impureza abarcaban desde tipos de animales que ellos tenían que tocar o que ellos podían comer. De ahí es donde usted ve que dice que los cerdos no se podían comer, que los animales que se arrastraban no se podían comer, y ciertas características de esos animales que estaban allí contempladas en el libro Levítico, que Dios prohibió que el hombre o que su nación hebrea no pudiese comer, porque si los comían ellos se iban a contaminar. Amén. También habla en las leyes levíticas de purificación, habla acerca de los tipos de comida que podían comer, y en esto también abarcaba un poco estos animales que podían tocar. De ahí hasta el día de hoy se conoce que el judío come un tipo de comida llamada kosher. La comida kosher es una comida que el mismo Señor establece, que donde no se pueden mezclar los lácteos con la carne y todo este tipo de cosas. A la final, cuando usted ve todo este tipo de leyes, a la final estas leyes lo que buscaban era que el hombre no se contaminara, porque cuando el hombre caminaba en esta acción, el hombre iba a estar impuro para poder entrar a la presencia de Dios. Y aún así, ¿sabe qué? También, si usted se pone a analizar todas estas leyes buscaban que el cuerpo no se contaminara. De hecho, cuando el Señor rige vamos a llamar los platos de comida,
y rige algunos tipos de costumbres, lo que está tratando es que usted y yo llevemos una vida sana, una vida libre de toda contaminación, porque al final una mala alimentación va a producir que el deterioro del cuerpo sea más progresivo. No sé si usted me está entendiendo acá. Entonces también hablaba y establecía todo lo que era la parte de lo que ellos podían tocar o no, o tener contacto. Porque mire, habla acerca de no podían tocar cuerpos de personas fallecidas. O sea, una persona fallecida no podía ser tocada. La sangre derramada de acuerdo a la menstruación de la mujer y otras cosas tampoco se podía tocar. Enfermedades en la piel como la lepra no se podía tocar, y otras llagas que salían en el cuerpo. Y fluidos corporales, todo lo que tenía que ver con fluidos corporales. En las leyes levíticas el Señor prohibía por lo menos la sangre descompuesta, no se podía tocar, nadie podía tocar sangre descompuesta. Por eso es que las mujeres, cuando entraban en el periodo de la menstruación, ellas eran apartadas temporalmente hasta que este proceso pudiese salir de ellos y ellas se purificaran y entraban nuevamente en el campamento. Escuche esto. Y también esas leyes hablaban acerca de la pureza moral, social y sexual. Ejemplo, hay leyes donde usted puede leer fácilmente: no verás la desnudez de tus padres, no te acostarás con tu hermana como con tu esposa, no te acostarás con tu madre como. Entonces, porque todas esas leyes lo que buscaban era a la final guardar la santificación del pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor entendía que por causa del pecado primario, la tendencia del ser humano era la perversión. Hermano, si usted no le pone rienda a su vida y usted empieza con pecados pequeños y usted no corta, no evita, no busca, a la final ese pecado se empieza a torcer y a torcer y a torcer. Imagínense que ahí en estos tiempos levíticos habla acerca de no te acostarás con hombres, que es lo que se conoce hoy en día como homosexualismo, y no te acostarás con animales, que es lo que se conoce como zoofilia. Y usted dice: Dios mío, y en aquel tiempo ya habían esas perversiones. Sí las había, y en este tiempo las hay aún más. Hay gente que tiene relaciones sexuales con gente muerta, imagínense eso. Entonces, y usted a lo mejor escapa de tantas cosas. Esto se ha visto casos de este tipo en las morgues, hermano. Esto se han visto casos, y esto es algo tremendo que contamina al hombre, y es una perversión. Que uno lee el libro de Levítico, usted lee el libro de Levítico y usted queda asombrado, porque usted dice: Dios mío, aquí hay leyes que prohíben cosas que yo ni sabía que existían. Pero como Dios conoce a su creación y Él ve más allá de nosotros, ya Él estaba prohibiendo este tipo de cosas. Entonces, entiéndame acá algo, para que vamos por partes. La impureza del hombre tenía que ser quitada para poder estar delante del Señor agradable. Como el hombre no se podía purificar a sí mismo, Dios levantó el libro de Levítico. El libro de Levítico son las leyes que el pueblo tiene que cumplir para purificarse. Ahí hay muchísimos detalles. Lo que pasa es que no entro en más profundidad para no pasar tanto tiempo, pero usted tiene que leer Levítico y empezar a ver desde hoy todas esas leyes que, óigame, eran colocadas para los tiempos de los hebreos, porque al final de esta enseñanza usted va a entender muchas cosas. Entonces, mire esto. Ahora, por último, hablamos primero de que este libro se divide en rituales de purificación, la condición de los sacerdotes y las leyes de pureza. Pero en el medio de todo ese libro, en la mitad de ese libro, usted va a encontrar un ritual de purificación que el Señor estableció para todo el pueblo en general, para todo el mundo, porque la mayoría de las leyes de purificación ahí eran personales. Quiere decir, si una persona tenía, supongamos el caso de una mujer que tenía la menstruación, pero había otra mujer que no tenía la menstruación, pero esta, por tener la menstruación, era apartada, pero la que no tenía menstruación no era apartada, pero sin embargo ella pecaba de otra manera. Para eso son las leyes rituales. Pero había un sacrificio que el Señor instauró para poder limpiar a todo el pueblo, porque sabían que había personas que cumplían las leyes de purificación, pero había otras que no la cumplían. Entonces Dios dijo: para los que no son sinceros, yo voy a establecer una ley de purificación que va a abarcar a toda mi nación. Y esa ley de purificación, que usted también va a encontrar en la mitad de todas esas leyes en el libro Levítico, es, escucha acá,
la ley del ritual del día de la expiación. El día de la expiación. Entonces, ¿qué tenía que ver esto? Facilito, lo hemos estudiado también en lo que es la parte de la expiación, de todo el sacrificio que Jesús hizo. Esto establecía la ley el ritual de purificación, del día de purificación. Una vez al año, el sacerdote tomaba 2 cabras, escuche, 2 cabras, 2 animales. Eran los mejores, eran perfectos, era el primogénito de esa, vamos a llamarlo, de ese parto. Y tomaba a 2 machos cabríos que eran los más perfectos, entre comillas, del nacimiento y los primeros. Entonces uno era tomado y era llevado al altar y era inmolado, o sea, le quitaban la vida, lo cortaban y su sangre la rociaban sobre el altar vamos a llamarlo, que era lo que se conocía como el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, y esa sangre se derramaba y esa sangre iba por la sangre del pueblo de toda la nación. El sacerdote entraba, mataba el animal y su sangre era recibida por Dios para el perdón de pecados de todos, porque la palabra de Dios establece que en la sangre está la vida del hombre. Entonces en aquel tiempo se mataba un animal por el perdón y la limpieza, escuchen, y la purificación de todo el pueblo de Israel. El segundo animal no se mataba, sino que el sacerdote lo llevaba al desierto, y en el desierto él tomaba la lista de todos los pecados que la nación de Israel cometía y ponía la mano sobre el animal. Ponía la mano sobre el animal, y en ese momento que ponía la mano sobre el animal, él le declaraba todos los pecados sobre ese animal, y estaba, en pocas palabras, endosando o colocando sobre el animal todos los pecados. Y él tomaba ese animal, ese chivo, y lo enviaba al desierto, que es lo que se conoce como la expresión que al día de hoy se usa en algunas partes como el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque él expía, o sea, los pecados eran colocados en él y él era lanzado al desierto. Él no lo mataban, sino que él se iba al desierto y él moría en el desierto para siempre. Lo mataba la intemperie, lo mataba el hambre. Entonces era una representación simbólica de que el pecado era colocado, el pecado de todo el campamento era colocado en ese animal, y ese animal, cuando se iba, se llevaba fuera del campamento todo el pecado de Israel. Ese animal el sacerdote no lo mataba, sino que lo iba a matar la intemperie, lo iba a matar todo aquello, las condiciones. Él iba a morir, y cuando ese animal muriera en el desierto, se conocía de que los pecados de Israel habían salido de en medio de la congregación. ¿Cuántos me entienden acá? Entonces mira acá, porque quiero que tengamos este precedente para que podamos entender algo poderosísimo en esta noche. El sistema de santificación anteriormente, antes del nuevo pacto de Jesús, el sistema de santificación que Dios había establecido era que Dios le demandaba al hombre santificarse, limpiarse, purificarse para poder llegar a su presencia. ¿Cuánto me entienden? O sea, el sistema de santificación era de afuera hacia adentro. El hombre primero se tenía que purificar, tenía él que probar y tenía que descontaminarse según las leyes y los rituales y los sacrificios para poder él ser limpio y venir a la presencia de Dios y no morir. Que la ira de Dios no bajara y lo matara. Así se movía el sistema de purificación en el Antiguo Testamento. Y es muy, vamos a llamarlo, es muy curioso entender cómo al día de hoy las personas que no han entendido el sacrificio de Jesucristo todavía siguen acarreando este sistema. Usted conoce personas que dicen: yo estoy en pecado, pero no voy a la iglesia porque yo todavía bebo o yo todavía fumo. Ese sistema de querer ser primero purificados para ir a la presencia de Dios, ya eso no está activo el día de hoy. Mucha gente dice: no voy a la iglesia o no busco de Dios porque yo no soy hipócrita, porque todavía bebo, porque todavía tengo debilidades. No, porque ese sistema era el que anteriormente estaba experimentando el pueblo de Israel, donde ellos primero se purificaban para después ir a la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Ese diseño no era
fiable, no era el idóneo. ¿Por qué no era el idóneo? Porque el hombre no podía santificarse. El hombre no podía permanecer en un estado continuo. Amado, escuche esto. La santidad de Dios es como la energía solar. Ella es continua, ella no se apaga, ella siempre está activa. Nosotros, después de haber pecado, no podemos tener esa condición. Usted y yo vamos a experimentar momentos de santificación, pero si no los mantenemos, volvemos a caer. No sé si me explico. Dale para adelante, corre que queda. Momentos de santificación. Entonces, esos momentos de santificación, lamentablemente, nosotros los vamos a vivir. Nosotros los vamos a vivir plenamente. Por eso es que hay gente que dice: no, yo soy santo. Mire, hermano, óigame, hoy vamos a aprender algo tremendo. Es un sistema que claudicó, un sistema que no puede, el hombre no puede ser santo por sus propios medios. Necesitaban, en el Antiguo Testamento, necesitaban cada año, un cabrito para poder ellos ser limpios. Uno que mataban y otro que enviaban al desierto. Ese sistema es imposible. Antes el hombre tenía que ser santificado para ir a la presencia de Dios. Ahora veamos el nuevo sistema. Escuche esto, porque vamos a entender algo tremendo. Luego de este sistema de purificación de las leyes levíticas, pasan 600 años. Y en esos 600 años, un hombre llamado el profeta Isaías, cuando él recibe su llamamiento, ese hombre tiene una experiencia profética donde Dios le vislumbra cuál va a ser el nuevo sistema de santificación del hombre. Porque acuérdese que el hombre no puede mantenerse en una santificación perfecta toda su vida. ¿Usted me entiende eso? Miren lo que dice la palabra del Señor. Y atiéndame acá, porque esto le va a bendecir muchísimo. Estamos hablando de la santificación. Dios demanda santificación de su pueblo, pero su pueblo, por naturaleza caída, no puede estar santificado en sus propios medios. Entonces, mire cuando Dios llama al profeta Isaías en el capítulo 6, del verso 1 al 4. Atienda esto y dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, pero cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de su humo. Escuche, en la presencia de Dios habían serafines. La palabra serafines, y más adelante cuando estemos hablando de angeología, yo le voy a explicar esto. Un ángel no es lo mismo, o sea, los serafines son una especie de ángeles. La palabra serafín significa fuego ardiendo. Y los serafines eran ángeles de una jerarquía mayor que tenían 6 alas, pero estaban rodeados de fuego. La palabra fuego en la Biblia es tipología de santidad, es tipología de pureza. ¿Usted entiende eso? Y me llama la atención porque ellos estaban, atienda, ellos estaban en la presencia misma de Dios, y el atributo sobre el cual ellos adoraban a Dios era la palabra santo, santo, santo. Porque esa es la naturaleza de Dios. Y como ellos eran ángeles de fuego, ellos estaban en esa presencia, y ellos en la presencia no las mataba. Pero ahí pasó algo tremendo. Escuche, porque Isaías fue llevado a ese lugar. Y pasa algo con Isaías, porque él dice: vi yo. O sea, él con sus ojos lo vio. Y atienda esto: Isaías estaba en la presencia santa de Dios. E Isaías, cuando vio esto,
inmediatamente entró en terror, porque él sabía por las leyes levíticas que él no estaba en condición para poder soportar esa gloria. Isaías estaba temblando de miedo, porque Isaías sabía que él no se merecía estar allí, que en pocos momentos la gloria de Dios lo iba a fulminar, porque él conocía su condición. Por eso usted ve que en el verso que sigue dice, entonces dije yo, ay de mí. La expresión ay de mí, cuando usted la ve en la Biblia, habla acerca de una lamentación. Ay de mí, dice Isaías, que soy muerto. ¿Por qué? Porque él conocía su condición. Isaías sabía que era un hombre que tenía pecado en sí, que humanamente él fallaba y que hasta según las leyes levíticas él había fallado. Y él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Mire la condición de Isaías, inmundo de labios. Ya él sabía que aún por su hablar él no tenía la condición de santidad. Inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías decía, Dios mío, estoy asustado, en cualquier momento me mata la gloria. Él sabía que él no podía estar en ese lugar. ¿Usted entiende eso? Él sabía que por ley tenía que haber muerto. Pero mire lo que pasó. Aquí pasó lo más hermoso, que quiero que usted lo atienda en esta noche. Dice, y voló, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, ¿qué vemos aquí nosotros? Un cambio de sistema, porque en el Antiguo Testamento la santificación tenía que venir primero de mí para yo santificarme y poder entrar en su presencia. Pero aquí vemos un modelo profético donde el Señor sabe que nosotros no nos podemos santificar, y Él mismo envía la santificación de su templo, me santifica para yo poder entrar a su presencia. No sé si usted entiende y ve una, vamos a llamarlo, una sombra de la obra de Cristo. El hombre se santificaba para entrar, eso falló. No, yo de mi templo viene la santificación. Te santifico para que puedas entrar, porque sé que solo no vas a poder. Nosotros, sin la santificación que viene a través de una obra que se hizo, nosotros no podemos. Y eso lo hemos estado aprendiendo, y es algo muy hermoso a considerar. ¿Qué vemos nosotros en ese modelo? Amor. Porque es que verdaderamente Dios se quiere relacionar con su creación. Mire, el más pecador de esta tierra, la más pecadora, el más sinvergüenza, la más sinvergüenza, créame lo que le voy a decir, Dios está interesado en relacionarse con usted. Nadie en esta tierra es tan malo, o nadie en esta tierra es tan pecador como para que Dios no quiera relacionarse con usted. Entonces, por eso Él sabe que si te exigen que tú te santifiques, no vas a poder. Ahora, de su trono cambió el diseño. Y cuando usted ve esto, usted ve que Isaías estaba en ese dilema, y él decía, voy a ser destruido, pero él dice, y voló hacia mí. Isaías sabía que era hombre muerto. Él sabía, soy hombre muerto. Pero Dios dijo, no eres hombre muerto, yo voy a tomar de mi altar carbones encendidos en fuego. Le acabo de decir que fuego es pureza, y eso significa santificación, eso significa pureza. Y ese fuego tocó los labios y purificó a Isaías. Y esas palabras que dijo son clave. Esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y si nosotros vemos esas dos palabras, sencillamente, quitar significa expiar. Amén. Significa quitar de en medio lo que hacía el cordero o la cabra que era enviada al desierto. Tus pecados son quitados y se fueron. Es quitada tu culpa,
y es limpio tu pecado. Usted limpia con líquido. La sangre del cordero que era inmolado se derramaba y esa sangre limpiaba el pecado de la humanidad, el pecado de, en este caso, el pueblo de Israel. Amén. Entonces vemos acá una figura profética de lo que Jesús haría por el mundo a través de su sacrificio. ¿Cuántos lo pueden ver ahí? O sea, ya la relación viene de su presencia a mí, ya no es de mí hacia su presencia. Cambió el orden, se invirtió. Entonces, después vemos a otro profeta llamado Ezequiel, que tiene una de las visiones más tremendas que se registra en la palabra del Señor, para poder enseñarle a usted y a mí ese mismo proceso que iba a empezar a reinar. Un proceso de santificación. O sea, míreme para acá algo que le voy a decir, por favor. Dios, en pocas palabras, nos quiere obligar, bajo nuestra decisión, a santificarnos. O sea, Él dice, obligado tienes que santificarte. Es tu decisión. O sea, te la voy a poner fácil. No sé si me estoy explicando. Porque cuando Él nos quiere facilitar a nosotros la santificación, es porque nos está enseñando que tiene una muy gran importancia para la vida de todos los que hemos creído en el Señor. Amado, sin santidad por la cual nadie verá a Dios. Tu vida. Mucha gente a veces me llega y me dice, pastor, pero yo vengo a la iglesia, pastor, pero yo creo en Dios. Mire, dése cuenta de algo. En la medida que usted más se santifica, en la medida que usted más corta, rompe, se alinea con el Señor, usted va a prosperar más. Dése cuenta de eso. Hay personas que me llegan y me dicen, pastor, pero yo no sé qué hacer, yo ayuno, yo oro, pastor, voy a hacer un ayuno de 15 días. Yo le digo, amado o amada, no ayune si primero usted no se santifica. Porque la gente quiere a través de un sacrificio querer venir a romper algo que te está deteniendo, es por causa de una vida de pecado. Hay personas que a mí me han dicho, voy a ayunar, y el Señor me dice, dile que no ayune, dile que se aparte del pecado y va a prosperar. Entonces sí está viendo, porque cuando usted está en santidad, usted está en el elemento principal de Dios y usted ora y Dios le escucha. Usted está acepto, usted está limpio y va a invocar el nombre de un Dios limpio. Por lo tanto, ese Dios le va a escuchar a usted y a mí. ¿Cuántos lo creen? Entonces mire Ezequiel, rapidito. En Ezequiel, él tuvo una visión tremenda. Dice que él tuvo una experiencia con un ángel que lo llevó al templo y él lo paró en la puerta, y debajo de la puerta él veía que un agua, que empezaba a salir agua, y esa agua empezaba a llenar todos los lugares y a correr. Y en ese momento él vio un varón de Dios que tenía una cinta métrica en sus manos y empezó a medir, y cada vez que él medía el agua corría, pero el agua se acrecentaba. Primero le llegaban los tobillos, después volvió a medir y después le llegaban las rodillas, y después volvió a medir y después le llegaba aquí a la parte de los lomos, dice la escritura. Y después dice un momento que ya el agua rebasaba y él no tenía dominio. Y él dice, hay un agua que me rebasa, que solamente puedo pasarla nadando, flotando. Ya yo le voy a explicar, miren la visión. Dice Ezequiel 47, 6 al 9, dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después que le mostró esto, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Escuchen. O sea, después que él ve el agua, y el agua desembocaba, escuchen, desembocaba al mar. Y mire, y dice, y me llevó después y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al lado de otro. Y me dijo, escucha acá esta palabra hermosa, mire lo que le dijo el ángel a Ezequiel en la profecía, le dijo, o en la revelación le dijo, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Araba o al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que andare por donde quiera
que entraren en estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí en esas aguas, y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y usted sabe que habla esa visión. Él vio que del templo salía el agua. Y usted está viendo cómo Dios cambió el diseño ahora, que ahora la palabra agua en la Biblia tiene que ver con purificación, con lavamiento. El agua quita el sucio, el agua lava lo que no es limpio. ¿Usted me entiende? Entonces el agua ahí es tipología de santidad, donde Dios nos muestra que la santidad ahora va a venir del templo, va a venir de su presencia y va a empezar a llenar todo. Dice que ella llenaba e iba por los caminos, y los árboles que esa agua tocaba florecían y eran fuertes y daban fruto. Y dice que esa agua fue a desembocar al mar muerto y le dio vida al mar muerto. Tremendo, hermano. Yo no sé si usted puede ver lo que yo estoy viendo ahí. El agua que salió del templo, la santificación. Mire, ¿qué representa el mar muerto? En el mar muerto, ¿usted sabe por qué se llama mar muerto? Porque está todo muerto. Ahí no puede vivir ninguna especie. Esa agua que salió del templo llegó hasta el mar muerto y le dio vida. Y el profeta y el ángel le dijo al profeta: todo el que entre en esa agua vivirá. Yo no sé si usted puede ver a quién se está refiriendo esto en esta hora. Todo lo que sea tocado por la santificación, por la santidad de Dios, cambia su propiedad de muerte a vida. Ahora, cuando usted ve este escenario, inmediatamente, cuando usted ve este escenario, amado, inmediatamente usted entiende que Jesús fue el cumplimiento de todos estos rituales de santidad, de purificación. Atiéndame esto para que ya comprenda, y con esto finalizamos. Mire, en el Antiguo Testamento Dios estableció un libro llamado Levítico para enseñarlo a usted a santificarse. Pero en este tiempo de la gracia, en este tiempo del nuevo pacto, Jesucristo es nuestro Levítico. Él viene ahora no a través de leyes, sino a través de gracia, de misericordia que te alcanza a ti, que alcanza a mí y que alcanza a toda la humanidad, y nos purifica. Usted entiende que en los tiempos del ministerio de Jesús, en esos tiempos usted entiende que Jesús salía. Mire, en el tiempo del Antiguo Testamento, atienda esto: si yo tocaba un muerto, mire acá, ¿dónde procedía el pecado? Si yo tocaba un muerto, o yo tocaba sangre de muerto, o yo tocaba lepra, esa lepra transfería su contaminación y me hacía a mí impuro, y evitaba que yo pudiera llegar a la presencia de Dios. Pero usted ve que ahora el modelo es distinto. Ahora, cuando Jesús crece, Jesús lleva su ministerio. Ahora, cuando Jesús tocaba a un leproso, la lepra no transfería la contaminación a Jesús, sino que Jesús transfería su purificación a la lepra, al enfermo. Usted ve que no había, la naturaleza caída decía que eso me contaminaba a mí, pero ahora la muerte, la sangre y todo lo que a usted y a mí nos contamina, a Jesús no lo contamina, sino que Jesús, por su santidad, Jesús, por la gloria de Dios, en esa santidad que Él venía y en la que Él vivió, Él podía tocar todos los elementos y afectar con su santidad lo impuro. Él limpiaba. Él era como ese río que salía del templo y empezaba a llenar. ¿O acaso la palabra de Dios no dice: y aquel verbo se hizo carne? Y hay una traducción que dice: y aquel verbo se tabernaculizó, o se hizo un tabernáculo, o se hizo un templo. O sea, Jesús se hizo un templo y ahí habitó su agua, y esa agua venía a purificar. Y todo lo que dice Ezequiel, que todo lo que tocaba el agua cobraba vida. Amén. Todo lo que Jesús toca cobra vida. Amén. Todo lo que Jesús toca se purifica. Amén. Y nosotros necesitamos esa purificación que viene directamente de la presencia de Dios, porque humanamente no íbamos a poder llegar a ninguna parte. Ahora el modelo cambió. Ya no es de aquí afuera hacia adentro, ahora es de adentro del templo hacia afuera, que yo soy purificado.
Escuche esto. Jesús representa esos mismos carbones encendidos que salieron del altar de Dios y tocaron los labios del profeta Isaías y lo purificaron. Hoy en día, la santidad Dios te la exige a ti y me la exige a mí, porque ya su Hijo fue enviado para tocarnos a todos nosotros con su palabra. Por eso es que nadie tiene excusa. Por eso toda persona que oye el Evangelio y recibe a Jesús, instantáneamente, no delante de los ojos de los hombres, delante de los ojos de Dios, está purificado. Pastor, yo he sido inmundo. Cree en Jesús, déjate tocar por su palabra y esa agua viva. Por eso es que dice la palabra: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos. Un río parecido a ese río que venía del templo del Señor. Y hoy en día la obra de la santidad o de la santidad o de la santificación para usted y para mí es fácil. ¿Por qué? Porque yo la recibo. Cuando yo recibo a Jesús, inmediatamente soy limpio, soy puro. Aunque el mundo no me vea con esos ojos, porque el mundo tiene los ojos inmundos y ellos van a ver a través de una perspectiva inmunda. Por eso no pueden creer que tú ahora, después que hacías esto y hacías aquello, pero ahora te consagras para Dios, porque santificarse significa consagrarse, significa limpiarse, significa apartarse de no tocar o de no practicar todo aquello que me contamina, porque si me contamina, me aparta de Dios. La Biblia dice que apartados de Dios nada podéis hacer. Por eso a veces no prosperamos, por eso a veces tenemos cargas mayores de las que creemos, por eso a veces no terminamos de ver a Dios y nos tenemos que imaginar a Dios. Por eso es que las falsas doctrinas salen. ¿Sabe por qué? Porque la gente a la final tiene que inventarse a un Dios, porque no puede acceder a ese Dios, porque para poder acceder a ese Dios tiene que hacerlo a través de la santificación. Y hay personas que no están dispuestos a santificarse, sino que quieren vivir vidas en pecado, creyendo e imaginándose un Dios a su manera, y a la final dice la Escritura que están torciendo las Escrituras para su propia perdición. Por eso, amado, que me están escuchando y todos los que me están viendo por acá, por el internet, el tiempo y la orden de Dios para la iglesia y para todo el que ha creído en el Señor es santificación. El tiempo de los rituales se acabó, el tiempo de los sacrificios se acabó. Ya yo no soy sacrificado por pagar promesas, ya yo no soy sacrificado por el santo tal, solamente soy santificado cuando creo que el Señor me justificó, cuando creo en su sacrificio, soy expiado mi pecado y es lavada mi culpa. Ahí, solamente ahí podemos decir que estamos en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Y sabe qué? Prepárese para la segunda parte de este tema, porque ahora estamos en la gracia y la ley levítica me buscaba a mí que yo viviera día a día en una santificación que no podía llevar, pero ahora hay una gracia que me lleva a mí a mantenerme en santificación, y vamos a hablar un tiempo de lo que es la diferencia entre la santidad y la santificación. La santificación y la santidad, usted va a ver si le ha bendecido este tema y si le ha ayudado y usted ha visto alguna revelación que le ha bendecido, compártelo ahí en nuestro YouTube canal Ciudad de Jehová TV en este tiempo, porque es tiempo de santificación. Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa. Dice la Biblia: sé santo porque yo soy santo. Pues esa es la única manera de poder acceder a través de Jesús al Padre. Dios te bendiga. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová, Venezuela.